Ella pensó que simplemente había heredado una casa. Pero en el sótano, ella y su hija encontraron una carta de su abuelo. Y una puerta que nadie debía abrir. Mira cómo un hecho del pasado cambia el futuro. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. La última palada de tierra cayó sobre el ataúd con un golpe hueco y definitivo, que resonó demasiado fuerte en las colinas silenciosas del cementerio de Highview. El sonido se alojó en el pecho de Lauren Baxter como una piedra, duro e innegable. A su alrededor, el pequeño grupo de dolientes ya empezaba a dispersarse, murmurando palabras de consuelo y promesas de platos de cazuela que nunca llegarían. Solo Nora permanecía a su lado, los hombros rígidos, bajo el cardigan demasiado grande que había tomado prestado esa mañana del armario de su madre, con la barbilla levantada un poco más de lo que correspondía a alguien de apenas 19 años. Lauren no lloró. Tampoco había llorado en el funeral de su esposo, 2 años atrás, cuando el cáncer finalmente se lo llevó. Sus lágrimas se habían agotado mucho antes, sacrificadas en altares de turnos de emergencia a medianoche, deudas crecientes y ahora un segundo funeral en apenas 2 años. Se quedó mirando el montículo de tierra un minuto más antes de girar, sin decir palabra, hacia el coche. Todavía había cuentas sobre la mesa en casa. Todavía un grifo con fuga en la cocina. Todavía la matrícula universitaria de su hija que pagar. Muerto o no, su padre no podía detener el caos de sus vidas. El camino de regreso del cementerio fue silencioso, pero denso, lleno de pensamientos demasiado afilados para convertirlos en conversación. Nora jugueteaba con la esquina del sobre que había tomado del montón de correspondencia esa mañana, dándole vueltas una y otra vez entre las manos. Lauren había visto el sobre, papel grueso, color marfil, del tipo que significaba malas noticias o abogados ricos, y había decidido dejarlo cerrado. Si tenía algo que ver con su padre, Edgar, podía esperar hasta que el entumecimiento se diera. Al llegar a casa, todo estaba como lo habían dejado, callado, limpio y cargado con el aroma rancio de una vida suspendida. Los portarretratos en la repisa de la chimenea volvían a juntar polvo. Lauren dejó el bolso junto a la puerta y fue directa a la cocina, ignorando el sobre que Nora había colocado con cuidado sobre la mesa. «Necesitamos huevos», dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, mientras abría el refrigerador, casi vacío. «Y leche. Y quizá». Se detuvo, su voz tragada por ese silencio que se había vuelto demasiado familiar desde que la muerte se instaló en su casa. Nora se unió un minuto después, sosteniendo el sobre como si fuera algo frágil o peligroso. Lauren no quiso mirarla. No quiso ver el asomo de esperanza cautelosa en los ojos de su hija. «Es de un bufete de abogados», dijo Nora en voz baja. «Sé leer», dice Condado de Highland. «Allí es donde el abuelo». «Sé dónde vivía mi padre, Nora». Silencio otra vez. Finalmente Lauren tomó el sobre y lo abrió con un cuchillo de mantequilla. Dentro había una carta de una sola página, redactada con un lenguaje impecable y frío, notificándole que era la única heredera de una parcela. 25 hectáreas en el condado de Highland, Virginia. El documento mencionaba derechos minerales y una escritura adjunta. También había una nota manuscrita, con la misma letra rígida que recordaba de cada tarjeta de cumpleaños que él le había enviado. «No tienes que creerme, solo tienes que ir». Dejó los papeles sobre la mesa y se alejó. Nora volvió a tomarlos cuando su madre salió de la habitación y los leyó 2 veces. Sus dedos se detuvieron sobre las palabras «derechos minerales» y «mejoras no registradas». Sabía lo suficiente por su trabajo de medio tiempo en el archivo universitario como para entender que esas frases insinuaban algo más que un pedazo de tierra olvidado. Pero también sabía que a su madre no le importaría. Para Lauren, su padre había sido un viejo excéntrico que abandonó a su familia para perseguir fantasmas y mitos dorados. Murió como vivió, en los márgenes, incomprendido y solo. Pero Nora recordaba las historias. Cuando era niña, Edgar había ido a visitarla unas cuantas veces, llevando consigo viejos mapas y pequeños objetos misteriosos. Una llave de hierro, un reloj de sol de bronce, una brújula con iniciales que entonces no pudo leer. La llamaba pequeña historiadora, y ella se aferró al apodo mucho después de que las visitas cesaran.
Su madre había prohibido el contacto después de una discusión particularmente fuerte que nunca explicó del todo, y Edgar se desvaneció de sus vidas como un sueño interrumpido demasiado pronto. Ahora sentada sola en la cocina mientras Lauren yacía inmóvil en el sofá, Nora volvió a leer la carta por tercera vez. Un mapa estaba sujeto con un clip a la escritura. La tierra se encontraba cerca de un tramo de bosque junto a un antiguo pueblo minero. No había carretera directa, solo una entrada señalada y un sendero marcado como ruta del viejo topógrafo. A la mañana siguiente, preparó café mientras Lauren permanecía en silencio, mirando su taza astillada. «Quiero ir», dijo Nora. Lauren no respondió. «No son solo árboles, mamá. Allí hay algo». Él escribió eso por una razón. Lauren no respondió hasta que el café se enfrió. Esa noche sacó una vieja caja de archivos del armario del dormitorio. Llevaba años allí, cerrada. Dentro había cartas, postales, una foto de ella de niña sentada sobre una roca, junto a un hombre sonriente con botas de senderismo y manos manchadas de tierra. Su padre. En uno de los sobres había una fotografía que no recordaba haber visto antes. Una colina cubierta de árboles y, apenas visible al pie del acantilado, un contorno que parecía de piedra. En el reverso, en la letra afilada de su padre, la boca está cerrada. Sigue esperando. 2 días después, condujeron por las carreteras sinuosas del condado de Highland en el viejo Ford Escape de Lauren. Cuanto más avanzaban, menos torres de telefonía aparecían y más los árboles se inclinaban sobre la carretera como antiguos guardianes. Cuando llegaron al sendero, el sol empezaba a esconderse tras las montañas. El silencio era absoluto. No ausencia de ruido, sino presencia de algo más profundo. Desde fuera, la tierra no parecía gran cosa. Una verja oxidada, un cartel desgastado y medio cubierto por enredaderas, y un sendero descuidado que se adentraba en un bosque denso y salvaje. Pero Nora caminaba con una certeza silenciosa que su madre no podía ignorar. Aparcaron y montaron un pequeño campamento cerca del viejo cobertizo, del que Edgar había escrito en una carta que Lauren nunca había querido leer en su momento. El cobertizo apenas se mantenía en pie. El techo estaba parcialmente derrumbado, pero dentro, bajo una lona sujeta con piedras, encontraron cajas. Nora abrió la primera y se quedó inmóvil. Dentro había una brújula metálica, antigua pero bien conservada, cuya aguja todavía oscilaba lentamente como buscando el camino correcto. Debajo había diarios, docenas, cada uno etiquetado con fechas y títulos crípticos como fase 2 y borradores hidráulicos. Lauren sintió el primer temblor de duda. No era el desorden de un loco, era un sistema. Esa noche, sentadas junto a un pequeño fuego, leyeron páginas llenas de diagramas, coordenadas, composiciones de suelo y notas teóricas de ingeniería. Edgar había trazado una serie de cámaras, puntos de presión, sistemas de redirección de agua. Parecía el sueño de un ingeniero o de un criptógrafo. Lauren permaneció despierta mucho después de que Nora se quedara dormida. El fuego se había reducido a brasas y el viento jugaba con los bordes de la lona que cubría las cajas. Recordó algo que su padre le había dicho cuando era niña, sentada a sus pies en el porche. Algunas verdades no mueren, solo esperan ser vistas. Entonces lo había tomado por tonterías. Ahora, en las sombras de ese bosque olvidado, con el peso de su investigación a su alrededor y su hija durmiendo a su lado, sonaba menos a locura y más a promesa. En la mañana, Nora ya estaba despierta, arrodillada en la tierra con uno de los diarios abiertos sobre las piernas. Levantó la vista al ver a su madre acercarse, los ojos brillando con determinación. No buscaba oro, dijo. Estaba preservando algo. Lauren no respondió, pero se sentó junto a ella y tomó una página que describía un sistema de canales de agua y refuerzos de piedra, fechada en 1864. Al pie, con tinta diferente, Edgar había escrito una sola palabra, cuidadosamente. Listo. Y ellas también lo estaban. Cuando el sol rompió el dosel de los árboles de Highland a la mañana siguiente, Lauren ya estaba hasta las rodillas en preguntas que aún no sabía formular. El aire olía a musgo y tierra, y el rocío se aferraba a cada rama como un recuerdo fino. Nora estaba agachada junto a las viejas cajas otra vez,
esta vez con una hoja de papel de calco y un lápiz bien afilado. Llevaba toda la mañana copiando uno de los mapas dibujados a mano por Edgar, un diseño intrincado que parecía mostrar un sistema subterráneo, completo con dimensiones de pasajes, líneas de contorno y notas en los márgenes escritas con letra apretada y apresurada. Las anotaciones eran matemáticas, la terminología precisa, demasiado técnica para ser producto de una fantasía. Lauren se había quedado callada durante la primera hora, observando cómo los dedos de su hija se movían rápido y metódicos. Nunca había visto a Nora tan concentrada, ni siquiera en sus proyectos escolares o exámenes finales. Había algo casi reverente en la forma en que trataba los materiales, como si no solo estuviera registrando historia, sino traduciéndola a un lenguaje que por fin ambas podrían entender. Cuando Nora se puso de pie, le entregó a Lauren la copia del mapa y señaló un conjunto de coordenadas débiles, escritas en tinta azul. Él llamó a este punto el umbral, dijo en voz baja. Está al norte de la cresta principal, quizá a una hora de caminata si el terreno no es demasiado difícil. Menciona enredaderas arriba y las últimas aleros vivientes. Tal vez se refiere a la línea de árboles. Lauren asintió, más por instinto que por comprensión, y empacaron lo necesario: linternas, agua, guantes y un pequeño juego de herramientas que Edgar había guardado en la parte trasera del cobertizo. El sendero hacia el norte estaba denso, enmarañado con maleza que no había visto un machete en años. Pero Nora avanzaba con seguridad, los ojos alternando entre el mapa y el paisaje, acelerando el paso solo cuando llegaron a la cima de una colina que se abría hacia un barranco estrecho. Fue allí, encajado en la ladera bajo una cortina de hiedra y raíces colgantes, donde lo vieron. Una hendidura en la roca, casi invisible desde lejos, escondida por ramas caídas y la erosión natural del tiempo. Lauren se acercó, notando la superficie anormalmente plana de la entrada piedra, claramente trabajada por mano humana. La abertura apenas llegaba a la cintura, pero adentro se ensanchaba en un corredor tosco, con paredes moldeadas tanto por la naturaleza como por la intención. La luz de sus linternas captó algo casi de inmediato. Grabado en la pared izquierda había un símbolo, un círculo con un triángulo que lo atravesaba y una pequeña muesca en la base. Debajo, una segunda marca, más simple, una flecha apuntando hacia abajo. Nora la comparó con los símbolos de uno de los diarios de Edgar y exhaló con fuerza. Son indicadores de ruta, susurró. Los dejó a propósito. Este es el lugar correcto. Avanzaron despacio, el aire volviéndose más frío y pesado a medida que se adentraban. El suelo descendía con una inclinación suave y la humedad empezaba a cubrir la piedra caliza bajo sus botas. A unos 50 metros el pasaje se abrió ligeramente, revelando una pequeña antesala donde varios corredores estrechos se bifurcaban. Lauren barrió la luz por las paredes y se detuvo. Había tallas. No eran glifos aleatorios o antiguos, sino grabados deliberados, angulares y geométricos, como instrucciones o planos. Algunos tenían flechas, otros muescas o círculos. En el centro de la pared del fondo había un nicho empotrado que conservaba lo que quedaba de un soporte metálico oxidado, posiblemente para una lámpara. Pero lo que las atrajo hacia adelante fue el suelo. Bajo una capa de sedimento y musgo, la piedra mostraba surcos poco profundos, demasiado intencionales para ser erosión, demasiado uniformes para ser accidente. Lauren se agachó y pasó su guante por la superficie. Los surcos formaban una figura apenas perceptible. Un cuadrado grande, de aproximadamente 1,20 m de lado, flanqueado por 2 cuadrados más pequeños. Nora retrocedió y volvió a mirar el mapa. Esta configuración coincide con el diagrama de la fase 1, dijo. Se supone que es un sistema de liberación de presión. Él creía que la cámara estaba protegida por una desviación de agua. Este sería el punto de entrada. Antes de que Lauren pudiera responder, su linterna titiló. Advertencia de batería baja. Sacó un repuesto cuando algo en la pared del fondo llamó su atención. Un conjunto de pernos metálicos estaba incrustado en la piedra a la altura de los hombros, doblados ligeramente por el paso del tiempo. Encima, pintadas en rojo desvaído, había 3 iniciales. T.A., seguidas por un año. 1864. Lauren permaneció en silencio un largo momento.
Coronel Thaddeus Ashford. El nombre había aparecido repetidas veces en las notas de Edgar, pero siempre de manera oblicua, como si no estuviera seguro de que aquel hombre realmente hubiera existido o fuera solo el núcleo de una leyenda. Pero aquí, enterrado en la oscuridad de los Apalaches, había una prueba indiscutible. Alguien había estado allí hace más de un siglo. Alguien con conocimiento, precisión y un motivo para ocultar su trabajo bajo las montañas. Al salir de nuevo a la luz, ambas sintieron que tomaba forma algo más grande que ellas mismas. Se sentaron cerca de la entrada, recuperando el aliento, y desplegaron sus hallazgos sobre una lona. Nora colocó el mapa calcado junto a los originales de Edgar y empezó a cruzar anotaciones. Lauren notó que los nudillos de su hija estaban raspados. La roca dentro era afilada, implacable. Quiso decirle que se detuviera, que volvieran, que fingieran que el mundo no acababa de girar sobre su eje. Pero también recordó la mirada en los ojos de Nora cuando encontró la brújula el día anterior. Una mezcla de reverencia, asombro y necesidad. De regreso al cobertizo esa tarde, Lauren intentó distraerse, ordenando, organizando los diarios por fecha. Pero no importaba cómo los alineara. Siempre surgía un patrón. Una progresión de descubrimiento, hipótesis, confirmación. Edgar no solo había especulado, había probado, registrado, corregido. Sus cuadernos leían como el trabajo meticuloso de un ingeniero, no como los desvaríos de un recluso. Al caer la tarde, escucharon el sonido de neumáticos sobre grava. No era el golpeteo torpe de una camioneta local, sino un zumbido bajo y constante que se detuvo bruscamente cerca de la base del sendero. Lauren apagó la lámpara y esperaron en silencio. Minutos después, una figura apareció, bien vestida, erguida y completamente fuera de lugar. Una mujer con blazer entallado y botas de senderismo, demasiado limpias para haber sido usadas realmente. Se acercó a la verja sin vacilar, se detuvo frente al letrero de «Prohibido el paso» y escaneó el cobertizo con una precisión casual. Lauren reconoció el tipo de inmediato, autoridad con una sonrisa, control en un apretón de manos amistoso. Dio un paso adelante antes de que la mujer pudiera hablar. «¿La señora Baxter?», preguntó la desconocida sacando una tarjeta de su abrigo. «Harper Gray, represento a un consorcio de inversionistas medioambientales interesados en proyectos de revitalización rural. Tenemos entendido que recientemente heredó una propiedad en esta región». Lauren no dijo nada. Tomó la tarjeta pero no la miró. «Nos gustaría discutir una posible oferta. Hay interés en desarrollar aquí un sitio educativo histórico, quizá incluso ecoturismo si el terreno lo permite. Por supuesto, esto depende de estudios geológicos, pero nuestro equipo está preparado para ofrecer una cifra inicial». Nora apareció en el umbral detrás de su madre, sosteniendo un diario. Los ojos de Harper se desviaron hacia el cuaderno y volvieron, evaluando, calculando. «No estamos interesadas», dijo Lauren en voz baja. Harper sonrió, pero sus ojos no. «Entiendo. De todas formas, estas cosas rara vez son urgentes. Tómese su tiempo, piénselo». Cuando se fue, su SUV no traqueteó ni rebotó demasiado suave, demasiado nuevo. Pertenecía a un estacionamiento frente a un juzgado, no a esas colinas. Esa noche, Lauren encontró el candado del cobertizo roto y una de las cajas volcada. Faltaban varios diarios. Nora encontró una huella justo dentro del umbral, talla 10, dibujo de suela nuevo. No durmieron. A la mañana siguiente, Lauren llamó a una vieja amiga, Madeline Carr, geóloga retirada que había trabajado en estudios hidrológicos por toda la región. Llegó poco antes del mediodía, algo agitada pero intrigada. Lauren le mostró los diarios, los mapas, las anotaciones. Madeline leyó en silencio durante más de una hora. «Esto no es trabajo de aficionado», dijo al fin. «Quien haya diseñado ese sistema de cuevas entendía de presión de agua, patrones de erosión en caliza y dinámicas de drenaje a largo plazo. Esto es protección diseñada. Tu padre no buscaba oro, estaba resguardando algo». Madeline confirmó que los símbolos raros coincidían con marcas de ingeniería de la época de la Guerra Civil. Señaló ciertas ecuaciones en las notas de Edgar y las tradujo en voz alta.
La mayoría trataba sobre niveles estacionales de agua, umbrales de caudal, válvulas de presión. Las matemáticas eran sólidas. Nora sacó un último diario de la caja restante. Dentro había una sola página, pegada al final. Lauren, si estás leyendo esto, significa que no logré completar lo que empecé. Nunca quise que cargaras con este peso. Pero si han venido por ti, debes saber que la verdad es más profunda que cualquier tesoro. Las pruebas son reales. Los mapas son reales. El peligro es real. Y también lo es el costo del silencio. Lauren dobló la página con cuidado y la devolvió a su lugar. Ya estaban demasiado adentro para dar la vuelta. La piedra no solo estaba tallada, estaba marcada con memoria, estrategia y propósito. La tierra que su padre les dejó no era una herencia, era un desafío, y lo habían aceptado. La lluvia había llegado durante la noche. No una tormenta, no de esas que parten los árboles con truenos o hacen que los ríos se desborden sobre los caminos, sino una caída constante y silenciosa que parecía colarse en los huesos del bosque. Cubría los árboles con neblina y revestía cada superficie con un brillo suave. En el amanecer gris, la tierra de los Baxter ya no se sentía como una herencia, sino como una línea divisoria entre dos mundos. El pasado ya no permanecía quieto, ahora se alzaba, imponente. Lauren despertó con el sonido del agua goteando desde el borde del techo inclinado del cobertizo. El cuerpo le dolía tras dormir en el catre que Edgar había dejado atrás, pero su mente ya estaba en movimiento. Las palabras de la última entrada del diario de su padre resonaban en su cabeza. Si han venido por ti, debes saber que la verdad es más profunda que cualquier tesoro. No le había dicho a Nora cuánto la inquietaban esas palabras. No era solo una confesión o una disculpa. Era una entrega, el tipo que se hacía en momentos de guerra, no en asuntos de familia. Nora ya estaba afuera, sentada con las piernas cruzadas sobre la lona que habían extendido junto al fogón. Había desplegado el mapa original, ahora protegido bajo una funda plástica, y a su lado 3 de los cuadernos de Edgar, abiertos y llenos de anotaciones. Su teléfono descansaba junto a ella, mostrando una serie de cálculos que había convertido a partir de las cifras manuscritas de su abuelo. Lauren la observó murmurar en voz baja, comparando tasas de flujo de agua con ángulos de pendiente y ajustando decimales con una precisión que habría sorprendido al propio Edgar. «Tenemos una ventana», dijo Nora al notar que su madre la miraba. «Si la lluvia se mantiene así, deberíamos tener un ciclo de drenaje de 3 horas, justo como él escribió. Aún no está inundado». Lauren no respondió de inmediato. Se agachó junto a su hija y miró por encima de los cálculos, reconociendo lo suficiente por su experiencia como enfermera para ver la estructura. Patrones, ciclos, sistemas que, una vez comprendidos, se volvían predecibles. Nora no jugaba a ser detective. Estaba resolviendo un rompecabezas enterrado hace más de siglo y medio. A media mañana, Madeline regresó con su equipo de campo. Trajo un paquete sellado con herramientas geológicas, bolsas impermeables y una expresión de quien se ha comprometido con una causa que ya supera la simple curiosidad. Habló rápido, con frases cortas y precisas, confirmando que las formaciones de piedra caliza de la cueva coincidían con antiguos informes mineros del siglo XIX. Los ingenieros que habían excavado bajo esas colinas lo habían hecho con algo más que extracción en mente. Nora las guió de nuevo hacia la entrada oculta, siguiendo el mismo recorrido del día anterior. La lluvia había cambiado un poco el sendero, las rocas más resbaladizas. El suelo más blando, pero aún era transitable. El bosque parecía en silencio, como si observara. Dentro de la cueva, el aire era más denso, como si la presión de una historia invisible las esperara más adelante. Llegaron al corredor principal y descendieron más de lo que se habían atrevido antes. Nora revisaba constantemente las notas de Edgar, siguiendo una secuencia de glifos registrados en las paredes. Cada uno era una señal, una advertencia o una confirmación. Pasaron por un pasaje tan bajo que las obligó a agacharse, y luego entraron en una cámara más amplia donde el aire cambió. Era más fresco, no solo por temperatura, sino por la proximidad al agua corriente. En el centro de la cámara había una poza, rodeada por columnas de piedra reforzadas con varillas de hierro. Edgar había escrito sobre este lugar.
Lo llamaba la cámara de receso, una estructura hecha por el hombre para recolectar y distribuir agua hacia el resto del sistema. La superficie del agua se ondulaba levemente, incluso en la quietud, insinuando una corriente subterránea. Al otro lado, una segunda abertura las llamaba, marcada con un símbolo que Lauren ya reconocía, la rosa de los vientos, dividida por una línea vertical, el emblema de Ashford. Aquí es donde empieza, dijo Nora, con la voz tensa entre el asombro y el miedo. Madeline las ayudó a colocar las cuerdas de seguridad. No iban a nadar todavía, pero si algo salía mal en la siguiente serie de pasajes, necesitaban un camino de regreso. Sus linternas iluminaron el túnel descendente más allá de la cámara, una pendiente en espiral que se estrechaba a cada vuelta. El sonido del agua se hacía más fuerte, ya no un susurro, sino un murmullo constante, como el aliento de un pulmón enorme e invisible. Llegaron a la siguiente cámara, más pequeña, pero claramente construida. Las paredes eran demasiado lisas, las esquinas demasiado exactas. En el centro se alzaba un pedestal de piedra, a la altura de la cintura, con 3 hendiduras en la superficie. Una ranura en forma de brújula, un círculo poco profundo y una rendija estrecha. Edgar lo había descrito en sus notas como la interfaz de activación, una frase anacrónica que mostraba lo poco que confiaba en el lenguaje convencional para explicar lo que había encontrado. Lauren sacó la brújula que habían recuperado de las cajas, protegida en un estuche acolchado. La colocó en la ranura correspondiente. Nora entregó el anillo de bronce grabado con Ashford, 1864, que Lauren había llevado al cuello como talismán desde el día anterior. Encajó perfectamente en el círculo. Por último, la llave de hierro corta, gruesa y grabada con iniciales aún indescifradas, entró en la rendija con un suave clic. La cámara respondió de inmediato. No hubo un gran temblor de tierra, ni el chirrido cinematográfico de engranajes. Solo un leve silbido mientras la presión se ajustaba y una sección de la pared a su derecha retrocedía, revelando otro túnel bajo, oscuro y húmedo. El agua corría por el centro, apenas cubriendo los tobillos, pero las marcas en la piedra mostraban que en otro momento había llegado mucho más alto. Este era el canal de inundación del que Edgar había escrito. Si esperaban demasiado, el nivel subiría. Nora revisó la hora. Tenían 2 horas. El túnel se estrechó antes de abrirse a una cámara oculta que las dejó en silencio. La sala era octogonal, con bóvedas de piedra que se arqueaban como en una catedral. En el centro descansaba un cofre del tamaño de un sarcófago, de hierro forjado con herrajes de bronce, su tapa decorada con relieves de águilas y estrellas. A los lados, soportes de lámpara aún se aferraban a las paredes, oxidados pero reconocibles. En el borde inferior del cofre, grabadas en cursiva, se leían unas palabras en latín: Veritas ante aurum, la verdad antes que el oro. Nora sacó su cámara y empezó a fotografiar todo. Cada panel, cada relieve, cada inscripción. No podían llevarse el cofre no ahora, pero podían registrar su existencia, su contenido y su ubicación exacta. Lauren y Madeline trabajaron rápido, documentando los refuerzos estructurales y las rejillas de ventilación que habían preservado la cámara por más de 150 años. Entonces encontraron los documentos. En un compartimento detrás del cofre, cubierto por un paño de cuero sellado con cera, había pergaminos y libros de contabilidad. Todos llevaban el sello del Ejército de la Unión. Algunos eran nóminas de pago, pero otros eran cartas escritas con letra cuidadosa y temblorosa que detallaban desvíos de fondos, nombres de oficiales, movimientos de envíos de nómina que habían desaparecido del registro oficial, entre ellos adiciones más recientes. Notas mecanografiadas en papel moderno, con la letra de Edgar, sujetas con recortes de periódicos sobre adquisiciones de tierras por parte de corporaciones, sitios arqueológicos desaparecidos y un nombre de empresa que heló la sangre de Lauren: Salient Resource Group. Antes de que pudieran examinar más, Nora se quedó inmóvil. Desde el corredor, muy atrás, llegó un sonido que no era de la naturaleza. Pasos, metal contra piedra, voces bajas y tensas. «Están aquí», susurró. Lauren apagó su linterna, y las demás hicieron lo mismo. En la oscuridad, se presionaron contra una de las pequeñas alcobas laterales, detrás de los barrotes de hierro.
Apenas podían distinguir el débil resplandor de luces acercándose. 3 hombres entraron, equipados, con ropa táctica, sus movimientos demasiado fluidos para ser aficionados. Uno llevaba una tableta, escaneando la cámara con su cámara incorporada. Otro examinó el cofre, asintiendo para sí. «Ellas hicieron la parte difícil por nosotros», murmuró uno. El tercero, claramente el líder, caminó lentamente alrededor de la sala, observando cada detalle. No tocó nada, pero su postura decía posesión. Cuando se volvió hacia la alcoba, Lauren contuvo la respiración. Su rostro era afeitado, sus facciones genéricas de ese modo que hace difícil describirlo a la policía. Pero su voz, cuando habló, era inolvidable. «Asegúrenlo. La ventana se cierra. Extraemos esta noche». Luego se fueron, sus pasos desvaneciéndose por el túnel, pero la amenaza quedó suspendida en el aire como humedad. No solo las habían encontrado, las habían seguido, quizás desde que Lauren rechazó la oferta de Harper Gray. No podían volver por el mismo camino. Madeleine señaló un pasaje secundario marcado en uno de los mapas de Edgar, un túnel estrecho, con suelo inestable, pero que evitaría la entrada principal. Era su única opción. Empacaron lo que pudieron. Nora guardó los documentos en bolsas impermeables. Lauren tomó el anillo y la brújula. Dejaron el cofre cerrado, intacto, confiando en que la información sería más poderosa que el tesoro que protegía. El nuevo pasaje era más estrecho y peligroso, pero transitable. Avanzaron con cuidado, usando cuerdas para descender la pendiente más empinada, y salieron finalmente por un pozo colapsado, oculto bajo un grupo de árboles al sur de la cresta. La lluvia había cesado. Lauren se volvió una vez antes de marcharse, mirando el lugar donde había estado la entrada. Ahora no se veía nada. La tierra había vuelto a tragarse sus secretos, pero no antes de compartirlos. Ya no eran solo herederas del legado de su padre. Eran testigos de algo mucho mayor, una verdad demasiado peligrosa para que el mundo la aceptara fácilmente, y demasiado importante para dejarla desaparecer de nuevo. Nora sostenía los documentos sellados contra su pecho, como si fueran un ser vivo. A lo lejos, un helicóptero golpeaba suavemente el aire del valle. El tiempo se estaba acabando. Pero ahora por fin sabían por qué luchaban. Llegaron a la cabaña justo antes del atardecer, con la ropa empapada, las manos en carne viva por la piedra y los corazones latiendo con un ritmo que no había disminuido desde el eco de las botas en la cámara. La cresta detrás de ellas brillaba dorada, indiferente a la urgencia que las apretaba por todos lados. Lauren sentía los músculos de la espalda tensarse por el esfuerzo, pero no dejó de moverse. Nora tampoco. La adrenalina no se había disipado. Simplemente se había transformado en algo más afilado. Estrategia, determinación, fuego. Madeleine dejó el paquete de documentos sobre la mesa de madera desgastada en cuanto entraron. La habitación no había cambiado. Todavía olía levemente a cedro y polvo, pero ahora se sentía distinta, como cargada con un propósito para el que ninguna de ellas estaba preparada. Permanecieron alrededor del paquete un momento, como dolientes ante un ataúd. Lauren fue la primera en actuar. Rompió el sello impermeable y empezó a colocar con cuidado cada página. Mapas, libros de contabilidad, cartas, todas con el peso de la traición y de una verdad enterrada. Nora conectó su computadora portátil al escáner portátil que habían llevado. Las manos le temblaban mientras introducía el primero de los documentos frágiles. Lauren le tocó el hombro, anclándola. «No tenemos tiempo para dudar», dijo en voz baja. «Hazlo como si importara». «Importa», respondió Nora con voz ronca. «Ese es el punto». Trabajaron en silencio durante más de una hora. El sol desapareció. El viento se coló por las rendijas rotas de las ventanas, y Lauren metió una manta en el alféizar para bloquearlo. Madeleine tomó nota de todos los nombres corporativos, buscando patrones en las anotaciones de Edgar. Salient Resource Group aparecía una y otra vez, siempre vinculado a compras de tierras hechas a nombre de empresas fantasma, a menudo después de subastas gubernamentales de terrenos sin reclamar. Entre las páginas había una hoja mecanografiada, fechada apenas 6 meses antes.
Era un contrato ofreciendo a Edgar un acuerdo económico a cambio de renunciar a todos los derechos e investigaciones relacionadas con su propiedad. El lenguaje era pulcro, profesional. Podría haber pasado por un documento legal corporativo cualquiera, excepto por la última cláusula. Renuncia total de cualquier material, registro o testimonio relacionado con anomalías subterráneas dentro de la zona de parcela B17. Lauren leyó esa línea 2 veces. Anomalías subterráneas. El tipo de término que usan los gobiernos para designar cosas que no quieren que la gente nombre. Pero Edgar no había firmado. El contrato llevaba un sello en tinta roja. Rechazado. Debajo, en su letra apretada, él había escrito: no está en venta. No para el silencio. La señal llegó poco después. El teléfono de Nora vibró una vez, luego otra. Una alerta del sistema de rastreo GPS de la cámara del sendero que Edgar había instalado, olvidado por todos menos por su nieta. Abrió la transmisión. 3 SUV negros. El mismo logotipo que había visto en la carpeta de Harper. Un emblema tan insípido que no significaba nada. Y todo. Están cerca, susurró Nora. 15 minutos quizá. Madeleine se puso de pie, tomó la carpeta con los documentos escaneados y los cargó en una memoria USB. Nos separamos, dijo. Nos esperan juntas. Si nos dividimos tendremos más opciones. Suban los archivos desde distintos lugares. Tengo contactos. Gente que sabrá qué es esto. ¿En quién confiamos?, preguntó Lauren. Madeleine dudó un momento. En nadie que use su nombre real. Empacaron rápido. Sin dramatismos, sin despedidas largas. Las tres se movieron como una unidad, sus cuerpos sincronizados por la urgencia y el agotamiento. Lauren cargó con los originales, sellados otra vez y envueltos en la camisa de franela de su padre. Nora tomó el disco duro externo. Madeleine se quedó con la memoria USB y la computadora. Hicieron 3 copias, cada una tomando una dirección distinta. Al salir, el sonido de motores subiendo por la carretera de grava se acercaba. No rápido, deliberado, como un cazador que se acerca a una presa ya herida. No usaron el camino. En cambio, desaparecieron entre los árboles separándose sin un adiós, sin ceremonia. Lauren avanzó hacia el oeste, siguiendo el acceso ferroviario que Edgar había usado para traer suministros. Estaba cubierto de maleza, pero si las vías eran transitables, la llevarían hacia una estación y, eventualmente, a un lugar con wifi y cámaras. Las piernas le ardían al atravesar la maleza, el peso de los papeles contra su pecho presionando como una armadura. Las ramas le atrapaban el cabello, las espinas le rasgaban las mangas, pero no se detuvo. Una vez creyó escuchar movimiento detrás, pero al girarse solo vio sombra. La tierra siempre había protegido sus secretos. Quizá ahora la protegía a ella. Nora, por su parte, retrocedió por la antigua cantera peligrosa en la oscuridad, pero más rápida. Se movía con rapidez, la linterna envuelta en tela para atenuar el haz. Los pensamientos le corrían, no en pánico, sino en memoria. Veía a su abuelo sentado al sol, tallando trozos de madera mientras tarareaba para sí. Todos lo habían desestimado, incluso mamá, alguna vez. Pero ella no. Siempre supo que él veía algo que el mundo no quería mirar. Llegó a la vieja torre de vigilancia, cerca de la cresta oriental, justo antes de la medianoche. La estructura era endeble, pero lo suficientemente alta para captar señal. Con los dedos temblando, conectó la memoria y abrió una transferencia segura a la nube. Escribió una sola frase en el buzón anónimo. Si desaparezco, esto explica por qué. Luego presionó enviar. Al otro lado del bosque, Madeleine llegó a un teléfono público junto a una vieja gasolinera, metió un celular desechable en el buzón de un contacto y desapareció en la noche. Su papel estaba claro ahora. Ya no era una observadora, era el amplificador, la que se aseguraría de que el ruido no pudiera ser silenciado. En las colinas, cuando amanecía y las sombras retrocedían, los SUV encontraron la cabaña vacía. Se movieron por ella como insectos medidos, metódicos, fríos. Abrieron cajones, levantaron tablas del suelo, arrancaron páginas de las paredes. No encontraron nada que les sirviera. Lo que no vieron fue la señal ya enviada, los archivos esparciéndose, la verdad multiplicándose como esporas en el viento. Pasaron los días,
Las noticias se movieron lentamente al principio. Un memorando filtrado aquí. Un artículo de investigación cuestionando subastas federales de terrenos. Una carga anónima mostrando libros de pago de la Unión con discrepancias. Luego estalló una historia pequeña al principio, en un periódico regional. Documentos históricos de la Guerra Civil revelan irregularidades financieras y posibles reservas de oro oculto. Un día después, otro titular, luego nacional, luego global. Lauren lo observaba desde una habitación prestada sobre una cafetería en Asheville. No había dormido mucho, pero seguía en pie. Su rostro no aparecía en las noticias, pero veía la huella de su trabajo en todas partes. Nora había reconectado desde un lugar seguro. Madeleine se había sumergido por completo en la clandestinidad. El mundo estaba escuchando. Entonces empezaron a llegar las cartas, de descendientes de soldados cuyos nombres aparecían en los libros, de académicos que habían sido excluidos de archivos durante décadas, de reporteros con preguntas, algunas demasiado cercanas a la verdad, de desconocidos que simplemente escribían para decir, «Gracias». Siempre supimos que había más en la historia. Una mañana, semanas después de huir de la cresta, Lauren recibió un paquete sin remitente. Dentro había un solo objeto, la brújula envuelta en tela. La nota decía solamente, «Sostén la línea. Todavía quieren borrarla». Entendió entonces que la línea que habían trazado, la que Edgar había defendido, la que ella y Nora habían cruzado, no estaba solo entre pasado y presente. Estaba entre silencio y desafío, entre olvidar y recordar. Lauren se quedó de pie junto a la ventana, mirando el mundo con ojos nuevos. El bosque no era solo bosque. La tierra no era solo tierra. Era memoria. Era registro. Era resistencia. No habían ido en busca de oro. Habían ido en busca de significado. Y al final lo encontraron en el lugar donde la verdad había estado enterrada, bajo piedra, bajo historia, bajo miedo. Pero ya no. Ahora vivía, en la luz, en los nombres, en las hijas que se negaban a darse la vuelta, y en cada mano que pasaba la historia hacia adelante. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Mira nuestros otros videos para más historias poderosas, y comparte este con alguien que necesite verlo,